Hola, vamos a comenzar el tercer capítulo de este curso del 31 de mayo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En el capítulo anterior revisamos cómo el padre Kentenich dice que el pensar mecanicista se parece a una enfermedad pandémica que ha contagiado a todo Occidente y también podemos decir que incluso a los países de América Latina, especialmente a nuestra sociedad chilena, y que esta misión encomendada ese día consiste en desenmascarar y en sanar desde la raíz a nuestras sociedades de esta forma de pensar. Entonces, en este tercer capítulo vamos a revisar el origen de esta enfermedad para que podamos entender de mejor manera cómo surgió y pensar juntos formas para sanar. El padre Kentenich dice que el pensar mecanicista consiste en una separación radical de la causa primera con las causas segundas. Esto está dicho en un lenguaje tomista de Santo Tomás de Aquino que no es tan fácil de comprender, pero vamos a ir por parte. Entonces, Kentenich dice que esto surgió más o menos hace 300 a 500 años. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes fue la reforma protestante de Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile agustino que se rebeló contra una práctica injusta que tenía la iglesia renacentista. Acá es importante aclarar de que no se trata de hacer una defensa rajatabla de la iglesia y sus prácticas, sobre todo en la época medieval y del Renacimiento, o incluso hoy día, sino que podemos compartir con Lutero la crítica a todas estas prácticas injustas. Martín Lutero se rebela contra la práctica, en ese tiempo que se daba, de la venta de indulgencias. La iglesia y su jerarquía vendían indulgencias plenarias a cambio de una colecta para construir iglesias o incluso para conseguir algunos cargos eclesiales. Y entonces, en su famosa eh, declaración, Martín Lutero clava en la puerta de una iglesia 95 tesis criticando estas prácticas injustas que tenía la iglesia. Y luego, Martín Lutero, leyendo a San Pablo, llega a la siguiente conclusión. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice: pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe, y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. A partir de esta lectura, Martín Lutero saca conclusiones que van a llevar luego a la Reforma protestante y que son conclusiones súper dañinas y en donde quizás sin darse cuenta dio origen a esta forma de pensar mecanicista. Porque para la Iglesia Católica existen dos fuentes verdaderas y válidas de fe. Por un lado, la Sagrada Escritura y por otro lado, la tradición. Pero Martín Lutero, a partir de esta lectura donde dice que la salvación ocurre solamente por la fe, entonces termina desechando y despreciando cualquier otro medio, en primer lugar, las obras o las buenas obras, y en segundo lugar, cualquier persona, institución o comunidad que pueda servir como mediación con Dios. Para Martín Lutero, la salvación del alma ocurre en una relación individual y solitaria basada solo en la fe con Dios. Lo único que importa para Martín Lutero para salvarse es tener fe, creer en que Jesús es el Hijo de Dios
y que Él nos salvó. Y por lo tanto, la Virgen María, por ejemplo, que podría actuar de cierta forma como una mediadora en nuestra relación con Dios, o todos los santos, y luego la misma Iglesia Católica completa y toda la autoridad que tiene el Papa, pasan a ser inventos humanos arbitrarios en una especie de maquinación por tener el poder y el control por sobre las personas. Entonces quiero recapitular. Para Martín Lutero, lo único que basta y es necesario es la fe. Aquí hay que hacer varias aclaraciones de las que no sé si tiene sentido hacerlas en este curso en particular, pero la Iglesia Católica reconoce que el único que nos salvó es Jesucristo. Porque Jesucristo además es Dios. María no es Dios y con ella no tenemos una actitud de adoración, sino de veneración, que es distinto. Pero Lutero, al tomar en cuenta solamente esta parte de la Escritura, termina destruyendo el organismo de vinculaciones y deja al hombre abandonado, porque la comunidad no tendría ningún rol, no sirve para salvarse. Como ya dije, lo único importante aquí es la fe individual. Y empiezan a ocurrir o se empiezan a sacar muchas consecuencias negativas de esta interpretación, porque la misma Biblia dice, el Evangelio dice, Jesús, lo que le hicieron o hagan algunos de estos pequeños, conmigo lo hicieron. O incluso cuando se le aparece a San Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, ¿cuándo te he perseguido? Y le dice, bueno, cuando persigues a los cristianos, a mí me persigues. Aquí es el mismo Dios quien está diciendo que Él está presente de manera real también en la comunidad cristiana. Otra de las consecuencias negativas de esta reforma protestante es que dice que solamente basta la Biblia o la Sagrada Escritura y no hay un intérprete válido de la Sagrada Escritura, sino que es la persona individual. O sea, solo yo puedo interpretar a mi gusto la Biblia y la Iglesia no tiene ningún poder de interpretación o autoridad para decirme si esa interpretación es correcta o es falsa. Y eso hoy día está profundamente impregnado en nuestra cultura y también dentro de la Iglesia Católica. Y no es raro encontrarse con católicos que dicen, mira, esto lo dice la Iglesia y con esto estoy de acuerdo, esto lo dice la Iglesia, pero yo creo que están equivocados, no me gusta. De alguna manera como que la doctrina de la Iglesia fuera un supermercado en el que yo voy sacando de los estantes lo que me gusta y voy desechando lo que no me gusta y nadie tiene autoridad para corregirme o para juzgarme o para decir si estoy equivocado, porque la relación es individual. Martín Lutero, sin quererlo, dio origen a un individualismo radical. Bueno, y el padre Kentenich dice que Dios es la causa primera, pero toda la creación y la Iglesia de manera especial y de manera más especial la Virgen María son causas segundas en donde nosotros nos encontramos a través de ellas con Dios. Y Dios incluso las usa de manera libre, porque son causas libres, para salir al encuentro con nosotros. Es por eso que en la iglesia y en la mentalidad orgánica es tan importante la comunidad y no el individuo solo con Dios, porque nos encontramos con Dios
a través de toda la creación y de manera especial a través de la iglesia que él fundó. Entonces, el pensar mecanicista encuentra su origen, esta enfermedad que contagia a todo Occidente, encuentra su origen en esta reforma que no terminó reformando la iglesia, sino que terminó despreciándola y desechándola. Y la segunda gran causa de este pensar mecanicista se encuentra en la Ilustración. La Ilustración es un movimiento filosófico del siglo XVII y XVIII, donde, sin quererlo de nuevo, uno de sus exponentes es un fraile franciscano que se llama Guillermo de Ockham, en que él dice que Dios, para ser Dios, tiene que ser algo totalmente distinto a su creación y no puede tener nada de creación, por supuesto, pero tampoco no puede tener ninguna relación con la obra creada. Y de esta manera se separa Dios por un lado como un ser que no tiene nada que ver con su obra, con la creación. Y luego vienen una serie de pensadores y filósofos a los cuales se les llamó racionalistas. El primero de ellos es Descartes y después también está Kant. No quiero entrar en detalle en estas filosofías porque darían para 10 cursos quizás, pero el énfasis que se empieza a dar en la Ilustración es en la hegemonía de la razón por sobre cualquier otra forma y fuente de conocimiento de la realidad. Por un lado, se desechan los sentimientos porque engañan, solamente la razón es la que da, la que permite conocer de forma verdadera la realidad. Y por otro lado, la fe. La fe sería un invento o un complemento hasta que la razón pueda descubrir la realidad. De esta manera, entonces, porque para Lutero la fe era importante, y de hecho él era una persona religiosa. Para los ilustrados, la fe pasa a ser un invento. Acá lo que importa es la razón. Esa forma de entender la realidad, que luego se concentró en el método científico y en muchas otras formas que hoy día damos por obvias, es lo que dio origen a la forma mecánica de entender el mundo. Por el contrario, y para nosotros, los chenstatianos, la fe práctica en la divina providencia es algo fundamental. Nosotros creemos que Dios, que es el creador, está presente en su obra y está actuando y que incluso nos entrega una misión, la que podemos conocer. La voluntad de Dios se puede conocer a través de las voces del tiempo, a través del ser, a través incluso de las voces del alma. Esta forma de vivir la fe tan original que entrega Chensta en la época medieval era lo común, era el sentido común. Y por lo tanto, nuestra misión es recuperar esa fe de niños en la conducción amorosa de Dios nuestro Padre. Para terminar, me permito recomendar el libro de Rod Dreher, se llama La opción benedictina, y en el capítulo 2, titulado El origen de la crisis, él explica, casi en los mismos términos que el padre Kentenich, en qué consiste el pensar mecanicista y, por otro lado, cómo era la mentalidad orgánica en la Edad Media. Voy a leer solamente un pequeño párrafo. Dreher dice: la pérdida de la religión cristiana es la causa de la fragmentación que Occidente lleva padeciendo de un tiempo a esta parte y que se está acelerando últimamente. ¿Qué ha pasado? Podemos destacar 5 hitos históricos que han sacudido la civilización occidental
a lo largo de los 7 últimos siglos y que la han despojado de su fe ancestral. En el siglo XIV se deja de creer en la conexión esencial entre Dios y la creación, o en términos filosóficos, entre la realidad trascendente y la realidad material. 2. La Reforma Protestante y el colapso de la unidad y la autoridad religiosa que trajo consigo el siglo XVI. 3. En el siglo XVIII, la Ilustración, que sustituyó la religión cristiana por el culto a la razón, privatizó la vida religiosa e inauguró la era de la democracia. 4. La Revolución Industrial y el auge del capitalismo en los siglos XIX y XX. Y 5. La Revolución Sexual desde 1960 hasta hoy. Es muy interesante el diagnóstico compartido entre este autor y lo que ya el padre Kentenich venía anunciando. Y por último, Dreher también habla de cómo era el pensar orgánico en sus propias palabras, y lo voy a leer a continuación. En la mentalidad de la cristiandad medieval, el mundo espiritual y el material estaban interconectados. La línea divisoria entre ambos era delgada y porosa. O dicho de otra manera, la experiencia que tenían de todo el mundo era sacramental. A diferencia de nosotros, los cristianos de la Edad Media se tomaron muy al pie de la letra las palabras de Pablo cuando dice en los Hechos de los Apóstoles que, comillas, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y en la carta a los Colosenses que, comillas, Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. En el, comillas, modelo medieval, todo lo existente estaba vinculado a su vez a todas las demás realidades a través de la relación que compartían con Dios. Dios es un mediador de nuestra relación con el mundo y el mundo media en nuestra relación con Dios. En el imaginario cristiano medieval, es decir, de la percepción de la realidad que todos los fieles cristianos compartían y que transmitieron desde la fundación de la Iglesia hasta la Edad Media, 1. El mundo y todo lo que él contiene forma parte de un todo armonioso que Dios ordena y llena de sentido. Todo es un signo que apunta a Dios. 2. La sociedad se erige sobre esa realidad superior. Y 3. El mundo está cargado de una fuerza espiritual. Se llama la opción benedictina. En síntesis, Schoenstatt tiene encomendada una misión por parte de Dios Padre, que es sanar al mundo de esta forma separatista de entender la realidad y volver a unirlo todo. Nos vemos en el siguiente capítulo, en donde comenzaremos a analizar 3 encíclicas sociales y veremos cómo la Iglesia también, desde su magisterio, se fue pronunciando a los síntomas de esta enfermedad llamada pensar mecanicista. Gracias.